Hola gente, bienvenidos una vez más. En este video vamos a continuar con el módulo website de Pixieset. ¿Y qué vamos a hacer en este módulo? Recuerden que en el anterior hicimos todo esto, ponerlo al español. Nos falta todo esto de acá abajo. Bien, vamos a terminar esto que aparece acá abajo para luego regresarnos a las configuraciones del tema en general. Dice por acá que esto es como quien dice los testimonios. Si le damos clic lo podemos cambiar. Me da gusto el trabajo del señor Edwin Bravo, por ejemplo, Edwin Bravo, y el resultado tal y como lo esperamos. Ok, el recurso puede ser, es decir, ¿quién hace el comentario? Vamos a ponerle Juan de la Peña, por ejemplo, es el que da el testimonio. Que dice source. Listo, regresamos, vean dónde llevamos, ya vimos todo esto arriba. Ahorita vamos a ver cómo cambiar lo que es este nombre o si queremos poner nuestro logo. Bien, esto igual lo podemos duplicar, eliminar si queremos hacer otro tipo de comentarios. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, le damos en el signo más? Vean qué pasa, podemos agregar un nuevo bloque, sea de texto, de cabecera o texto. Vean, podemos agregar también una imagen, contenido, algún link y redes sociales. Entonces eso nos da esta opción. Digamos que yo quiero poner una imagen por acá o mis redes sociales. Entonces me vengo acá a social y elijo cuál. Digamos que este lo elijo y ahí se me agregó. Como ya hemos configurado nuestras redes previamente cuando nos registramos, recuerden que eso lo vimos en el primer video. Si queremos agregar un nuevo recurso, lo podemos buscar acá. Si queremos poner un video, si queremos, no sé, algún enlace, igual. Perfecto. Bien, ya hicimos todo esto, bajamos por acá, vamos a configurar el footer y el footer lo hacemos desde acá, desde la ruedita esta dentada. Ok, y le decimos que todos, vean que todo se va a configurar, todo se va a cambiar acá, todos los derechos reservados, si damos clic fuera, todo se va a actualizar en esta parte. Perfecto, ¿qué más podemos configurar acá? Dice, podemos administrar todas las cuentas de nuestras redes sociales que están acá. Ahora que ya logramos esto, solo quedamos pendiente con el Instagram. Nos venimos y revisamos todo, así quedaría nuestra página. Excelente. Si nosotros damos a actualizar acá, lógicamente no aparece nada porque no hemos publicado nuestra página. Antes de ver todos estos enlaces y personalizarlos, lo que vamos a hacer es irnos por acá a Design y en Design vemos todas las configuraciones que podemos hacerle a nuestro tema. Esto va a afectar de forma general a nuestra página. Vean, esto es sencillo. Yo que he programado páginas, yo que he hecho mis propias páginas con WordPress, les debo decir que esto es muy fácil, muy sencillo, muy minimalista. Es una página que queda excelente, profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vean, podemos cambiar el color del tema a oscuro si queremos o lo dejamos en light. Por ejemplo, esto lo vamos a dejar tal cual y vamos a ver las fuentes, el estilo de fuente de nuestra página, fuente 2, ajá. Podemos ir viendo cuál nos gusta y el estilo 4. Creo que me gusta más el estilo 1. Quería venir aquí a esta sección porque quiero que ustedes vean esto. Configurar el nombre o el logo de nuestra página. Que un sitio, que una plataforma nos permita hacer una página así para ofrecer nuestro servicio. O sea, es increíble. Si yo quiero que el texto... estaba en regular. Si yo quiero cambiar este texto, lo hago desde acá. Lo quito, clic fuera y solo aparecerá mi nombre. Exacto. Ahora bien, si yo quiero poner un favicon, un logo, ese logo lo puedo cargar. Vamos a ver, me voy a venir por acá y me voy a documento. Vamos a ver si tengo algo que haya creado.
Dice que por acá no tengo nada. Si me vengo por logos oficiales, dice que tengo este. Vamos a ver cómo queda ese. Parece que es blanco. Vamos a ver este que está acá. Este logo PayPal dice 150. Ok, es negro. Vamos a cargarlo. Vamos a ver. Está cargando. Y ahí tenemos nuestro logo. Vean, tiene que ser un logo por lo menos unos 200 píxeles de ancho por unos 80, por lo menos de alto. Es decir, ancho unos 200 y alto unos 80. Si queremos poner un logo alternativo, también lo podemos hacer. Ok, en mi caso voy a poner otro. Este no es el mismo. Bien, ahí está. Si falla uno, aparecerá el otro. Y si queremos poner un favicon, también nos permite esta plataforma poner un favicon. ¿Y qué es favicon? Bueno, si subimos acá arriba, vean acá en las pestañas, vemos que Pixiesit tiene una P. Esa P no es más que un logo. Favicon, vean acá en esta galería, por defecto Pixiesit nos aplica un favicon, que es esa pequeñísima imagen que aparece en las pestañas. Entonces lo podemos hacer acá, ¿verdad? Yo lo voy a poner este blanco, por ejemplo. Falló, dice que debe ser de 32 píxeles, imagínense. Bueno, lo vamos a dejar así en realidad, porque no tenemos el logo. Ahora bien, esto que dice acá, que si queremos que aparezca la marca de Pixiesit, que si no queremos más bien que aparezca esa marca, debemos pasarnos a un paquete premium. Entonces, si no lo vamos a actualizar, lo dejamos así. Bien, antes de continuar en esto del menú, vamos a irnos acá. Esto ya hemos terminado, ¿verdad? Básicamente aquí ustedes pueden ir explorando, viendo qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Ahora nos vamos por acá a la ruedita dentada. Si nos vamos a domain, que vemos nuestra página, nuestro dominio, el dominio que nos da Pixiesit, que no podemos cambiar porque tenemos la versión free. Si queremos hacerlo, debemos actualizar. Bien, en SEO Manager, vean que aquí no aparece ningún tipo de estadística porque estamos fuera de línea. Además, esto es importante, una vez que publicamos, hacer cambios acá para que nuestra página se vaya indexando, para que los motores de búsqueda vayan indexando de una forma correcta. Todo esto se debe hacer post publicación del sitio web. Ok, en blog, este es nuestro blog donde se van a ir publicando. Bueno, en este caso no tenemos la página de blog nosotros. En nuestro enlace sí lo podemos agregar, pero no tenemos. Si tuviéramos, entonces aquí pudiéramos habilitar o inhabilitar qué cosas deben aparecer y qué no. Por ejemplo, publicar cada una de las publicaciones que hagamos, la fecha, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con post relacionados. Es decir, normalmente cuando entramos a una página web, leemos un post. Ese post lo que hace es relacionarnos, darnos unos temas o unos posts que se relacionan a lo que estamos leyendo. Y aquí vamos a traducir esto. Es fácil, simplemente post relacionados. Yo, para no complicarme, tengo por acá, selecciono, reflejo y me vengo acá y traduce, copio esto y lo pego, y así no tenemos ningún. Si hay algún error en ortografía lo corregimos, pero vemos que acá la palabra artículos lo pone tal y como lo dice nuestro hermoso lenguaje español. Bueno, vamos hacia atrás y prácticamente hemos casi que concluido. Vamos a seguir por acá a Social Share. Aquí no tenemos nada. Esto de seguimiento y análisis en avanzado. Esto es, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el encabezado. Pero vean que todo esto dice upgrade. Esto de upgrade significa que no podemos hacer cambios. Entonces, como no podemos hacer cambios, lo dejamos tal y como está. Vamos a retornar. Ya vimos esto de la ruedita dentada, las configuraciones generales, lo relacionado a design también, que afecta todo el tema, y por último estamos en las páginas, que fue donde empezamos, correcto. ¿Qué nos quedó por concluir aquí? Esto de la red social. Para hacerlo, de la red social Instagram, vamos a dar clic en la ruedita dentada. Se nos va a abrir esto acá y dice que queremos agregar nuestra cuenta de Instagram. Le damos clic y se nos va a abrir nuestro Instagram y le decimos, vamos a permitir esto, que eso tiene nada que ver, continuar como Edwin, y me dice que cuál de todas las páginas tengo que relacionar. Le digo que esta y esta, Edwin Bravo Photographer, y le doy siguiente.
Dice que por acá es posible que Pixisit no funcione correctamente si desactiva estas opciones. Bueno, lo dejamos tal como nos pide Pixisit y le damos en listo. Vinculando dice Pixisit. Ok, le damos a aceptar. Perfecto. Y esperamos que cargue una vez haya hecho todo. Instagram. Vemos que aparecen todas nuestras fotos. Las fotos que tenemos en nuestro Instagram y nuestra cuenta. Así es que con esto hemos llegado al final de este quinto video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente video, sería el sexto video, en donde vamos a abordar y vamos a configurar todas estas páginas que nos restan para ya por último publicar nuestra página y ver cómo se visualiza. Así es que si no te has suscrito al canal, hazlo de una vez. Si no me has dado un like, hazlo. Si no me has dado un dislike, también hazlo y explícame por qué no te ha gustado el video y nos vemos en el próximo.